Si los vientos se obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro del inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, amado hermano y amados amigos que están conectados por Facebook Live, por las redes sociales, están conectados para recibir la palabra del Señor en esta mañana. En este día, todos los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Punta Diamante en Ponce, Puerto Rico, estamos unidos en ayuno y oración. ¿Por qué estamos unidos en ayuno y oración? Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Estamos en tiempos que se aproxima la ola de mayor persecución. Y le voy a decir algo, es importante y no es tan molestoso que vengan enemigos de la obra de Dios y pecadores a perseguir a los siervos de Dios. Lo que es fuerte y es doloroso es que gente con ministerio y gente de las mismas iglesias, dentro de las mismas congregaciones, sean los perseguidores de los ministros y de los hermanos de las iglesias. Eso sí que es fuerte. Pero con todo y eso, el Señor nos dijo: no os turbéis, no os turbéis, porque estas cosas se supone que han de acontecer. Estas cosas se supone que sucedan. Reino contra reino, nación contra nación, pueblo contra pueblo, padre contra hijo, hijo contra padre, esposo contra esposa, esposa contra esposo, los gobiernos en guerra y en rumores de guerra, plagas, pestes, terremotos y distintas cosas adicionales que aparecen en el libro sagrado, en la palabra del Señor, que estas cosas habrían de acontecer, pero todavía
Oiga, hermano, pero todavía, con todo y eso, todavía no es el fin. Todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque el fin se acerca más y más cuando, y va a estar bien puntualizado, cuando el Señor levante a su pueblo. Cuando venga el levantamiento de la iglesia, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando venga el rapto, cuando venga el poderoso, cuando suene la voz como de trompeta y el Señor le diga a su pueblo: sube acá, pueblo mío. Entonces, de ahí en adelante, cuando la iglesia nos vayamos y subamos al cielo, desde ahí en adelante, hermanos, los que se quedan por desobedientes a sus pastores, por desobedientes en su trabajo. Oiga, y usted dirá: en su trabajo, sí, la desobediencia es pecado, no importa donde usted la ejecute. La desobediencia es pecado, no importa el lugar donde usted la lleve a cabo. Usted desobedeció, el hijo desobedeció a papi y a mami, y eso se cuenta como desobediencia a Dios. Porque la palabra dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Tranquilo, eso es de ahí. Entonces, hoy es día de resurrección. Hoy es día que se conmemora. Oiga bien, hoy no el Señor no resucitó. Hoy no resucitó el Señor. El Señor resucitó hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años que la resurrección de nuestro Señor Jesús se llevó a cabo. Pero hoy conmemoramos la resurrección de Jesús. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Cuando usted conmemora y usted celebra los años que usted cumple todos los años, usted cumple un año todos los años y usted lo celebra. Algunos le llevan un bizcochito, algunos en vez de un bizcocho con una vela lo llevan a comer, a otros le llevan un buen regalo, a otros le dicen: mira, no tengo nada que darte, pero recibe mi amor, recibe mi cariño, recibe todo mi afecto. No tengo nada que darte. ¿Qué mejor que tu cariño, que tu amor y que tu afecto? ¿Qué mejor que tu comprensión para que pueda seguir marchando la amistad en armonía, para que pueda seguir marchando la relación en paz, en gozo, y el Señor se glorifique en medio de cada uno de nosotros? Conmemoramos hoy la resurrección de Jesús. Oiga, que en diciembre se celebraba y se conmemoraba el nacimiento de Jesús. Ahora, este viernes pasado, se conmemoraba lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy se conmemora y se celebra que Jesús está vivo, que sorbida, como dice la palabra, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque no pudiste detener y retener allá abajo en el sepulcro al Cristo de la gloria. No lo pudiste detener, porque Jesús, mire hermano, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Es necesario que este templo, no lo entendieron, como hoy en día muchos no entienden a sus líderes, como muchos líderes hoy en día no entienden a su gente. No lo entendieron cuando él dijo: es necesario que este templo, refiriéndose a su cuerpo, es necesario que este templo sea derribado y en 3 días sea levantado, sea reconstruido. Él se refería a su cuerpo. ¿Qué sucedió el día de la muerte del Señor? El día de la muerte del Señor, su cuerpo, que es el templo que él se refería, su cuerpo fue destruido, su cuerpo fue despedazado, su cuerpo fue desmembrado, su cuerpo fue tratado de una manera vil. Pero hoy, al tercer día luego de la muerte y de ese despedazamiento y de ese desmembramiento del cuerpo del Señor, hoy, 3 días después, cumpliéndose la palabra dicha por el mismo Jesús, tercer día,
al tercer día este templo, en 3 días este templo será levantado y reedificado. Esa es la palabra que Jesús habló. Hermano, voy a leer referente a lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Vamos a leer, busca su Biblia, hermano, busca su Biblia. Es importante que siempre que se dé un live de esto, usted tenga su Biblia en sus manos. Busque la Biblia, busque en el Evangelio según San Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento. Mire, hermano, el segundo libro del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Amén. Busque el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, y vamos a estar hablando acerca de estas cosas que acontecen y lo que ha de suceder. Amén. Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Dios le bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Dios le bendiga. Por ahí está mi amigo Pastor Pedro Torres. Dios le bendiga desde allá, desde Humacao. Gloria a Dios. Fue presidente de la organización de Dios Pentecostal por muchos años. Alabado sea el Señor. Y en esta mañana estuvimos viéndole y escuchándole en una programación especial que él tenía por Facebook, y también él dijo que lo estaban retransmitiendo por Redentor, por la emisora de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén. Así es que le damos gloria a Dios por eso. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, al que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra, hermano, y estamos haciendo una reflexión de varias reflexiones que vamos a hacer en el día de hoy, porque como la iglesia Defensores de la Fe de Punta Diamante en Ponce, Puerto Rico, la iglesia que me honra en pastorear para la gloria del Señor, esa iglesia se supone que todos los hermanos estemos en ayuno y oración en el día de hoy, de acuerdo a como se convocó desde el principio de semana. Le dijimos a los hermanos, le anunciamos por Facebook Live, le anunciamos por Facebook, por mi página de Facebook, que todos en el día de hoy íbamos a estar en ayuno, y los hermanos que no tienen Facebook fueron llamados por teléfono para estos fines. Amén. Para que hoy estemos en ayuno y oración. Amén. Se supone que eso es parte de ser cristiano. Eso es parte de ser servidor del Señor. Eso es parte de ser creyentes en Jesús. La obediencia. La obediencia. Jesús siempre hablaba de la obediencia. El apóstol Pablo siempre hablaba de la obediencia. En una ocasión el apóstol Pablo estaba en una disyuntiva, en una situación, y había un grupo de gente que no querían sujetarse ni someterse a los líderes y a los pastores que el apóstol Pablo había puesto. Y el apóstol Pablo tuvo que dar un malletazo sobre la mesa y decirle a la gente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
¿Por qué? Porque ellos son los que tendrán que dar cuenta ante el Dios poderoso de vuestras almas. Entonces la gente quiere que el pastor dé buenas cuentas de ellos ante Dios, pero aquí en la tierra no queremos ser obedientes. Pero qué bueno que la iglesia Defensores de la Fe de Punta Diamante en Ponce es una iglesia obediente y están hoy en ayuno y oración, y esta es una de unas cuantas reflexiones que voy a estar dando durante el día para la gloria del Señor. La resurrección de Jesús fue algo anunciado por él por varias ocasiones. Aquí vemos en esta lectura que hemos dado que dice que cuando pasó el día de reposo, ¿cuál era el día de reposo? De acuerdo a lo establecido desde el principio de la creación, Dios trabajó 6 días, 6 días trabajó Dios, y al día número 7, al séptimo día, cogió un receso. O sea, la palabra dice que Dios descansó en ese día 7. ¿Por qué Dios descansó? Dios descansó indicándonos a nosotros que no es todo trabajo, porque hay gente que por su gusto le gustaría estar trabajando 24 horas o 7 veces al día, pero el Señor nos encomendó y nos enseñó a que separemos un día para descansar. ¿Y un día para quién? Para dedicárselo a Él. Un día para dedicárselo a Él. Amén. Si ese día se lo dedicamos a Él, entonces pues estamos glorificándole en espíritu y en verdad. Amén. Así es que por eso es que menciona aquí, cuando pasó el día de reposo, que era sábado, o que era el día séptimo, cuando pasó el día de reposo, 2 mujeres, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena fue una mujer de quien Jesús, dentro de su ministerio y la administración sobre la tierra, Jesús ministrando sobre la tierra, había tomado a María Magdalena, una mujer llena de demonios, una mujer endemoniada, y el Señor la libertó de un ataque satánico y demoníaco. El Señor echó fuera de María Magdalena unos espíritus satánicos, unos espíritus de demonios que tenía. Esa era María Magdalena. Y María, la madre de Jacobo y Salomé, ahí lo dice la palabra. ¿Quién era la otra María? La madre de Jacobo y de Salomé. Ellas compraron unas especias aromáticas. ¿Para qué compraron especias aromáticas? Para ir a mantener el cuerpo de Jesús. Pero tenían una preocupación. Había una preocupación en ellas. Y la preocupación era que la tumba donde pusieron a Jesús, donde José de Arimatea había puesto a Jesús, esa tumba estaba cubierta, la boca de esa tumba estaba cubierta por una enorme piedra. Y la preocupación de ellas era, ¿cómo vamos a entrar si nosotras no somos tan fuertes? ¿Cómo vamos a poder entrar y accesar a la tumba? ¿Quién nos removerá la piedra? Hermano, mucha gente hoy en día está pensando en quién te removerá la piedra. ¿Quién te removerá la piedra de la aflicción? ¿Quién te removerá la piedra de la angustia? ¿Quién te removerá la piedra de la enfermedad? ¿Quién te removerá la piedra de la desesperación en medio de todo esto que está sucediendo a nivel mundial? ¿Quién te removerá la piedra económica? ¿Quién te removerá la piedra espiritual? Sobre todo lo más importante, porque mucha gente dice, no, pero si no tengo dinero, que es lo más importante. No, hermano, no. Lo más importante para el ser humano debe ser la salvación, y lo más importante aún para el creyente en Cristo Jesús debe ser procurar siempre que su salvación esté intacta, y que si hemos pecado, mire hermano, porque pudimos haber pecado todos los días, mire, estamos expuestos, nadie está exento aquí sobre la tierra, estamos expuestos todos los días a caer en pecado. Pero si hemos pecado, la palabra dice, hijito, si alguno ha pecado,
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, vamos al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole a Él perdón, pidiéndole su misericordia que es extensa y nunca se agota, pidiéndole que nos dé paz, pidiéndole que nos perdone de nuestros pecados, pidiéndole que nosotros estemos en tranquilidad. Hermano, la piedra del pecado, Jesús también, Dios también la puede mover. Tal vez usted está desesperado, tal vez usted está angustiado, tal vez usted está emocionalmente afectado por cualquier situación que le rodea. Hermano, yo le voy a decir esto: si la preocupación suya es ¿qué va a suceder ahora? Mire, hermano, déjeme decirle que el Señor tiene la respuesta para todo lo que usted pueda preguntar. ¿Qué va a suceder ahora? Mire, la palabra dice que Jesús dijo en la Biblia: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque nuestra redención está cerca. O sea, no es la salvación del alma, porque se supone que si aceptamos a Cristo y estamos viviendo honesta y correctamente por la palabra de Dios, óigame, por la Biblia, no por lo que nos dice cualquiera por ahí, porque por ahí hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas, pseudo pastores, pseudo evangelistas, pseudo predicadores, llamados, autoproclamados predicadores. Por ahí están diciendo muchas cosas y por ahí se levantan en púlpitos y en altares y tienen muchos seguidores. Yo no pretendo tener más de 30 seguidores, es más, 10 seguidores si es posible. Yo no pretendo tener tantos seguidores. ¿Para qué yo quiero tener tantos seguidores? Si a Jesús lo seguían 12 discípulos, a Jesús lo seguían 12 discípulos, y uno lo vendió y el otro lo negó, y solamente cerca de él en la cruz estaba uno, que era Juan, el discípulo amado. Todos los demás, ¿dónde estaban los otros 9? Mire, hermano, Pedro lo negó, Judas lo vendió y los demás salieron corriendo. Juan estaba siempre cerca, pero la gloria de Dios siempre cubrió a Jesús. Jesús no pretendía tener miles ni millones de seguidores. Él simplemente se paraba en un lugar y comenzaba a predicar y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba tranquilamente y comenzaba a hablar de las parábolas y comenzaba a hablar de las bienaventuranzas que están en Mateo y comenzaba a hablar de las grandezas de Dios, comenzaba a hablar de todas las maravillas. Y cuando venía la gente, él con su humildad, oiga, Jesús siempre mantuvo la humildad. Hermano, siempre mantengamos la humildad. Y ser humilde no quiere decir vestir con harapos. No, ser humilde no quiere decir que usted va a ponerse los peores zapatos o las peores sandalias. No, ser humilde no quiere decir que usted se va a hacer el peinado más horroroso del mundo. Ser humilde no quiere decir que usted no se va a arreglar en su aspecto físico. Eso no es ser humilde, eso es ser descuidado. Eso es ser descuidado. Son dos cosas distintas. Ser descuidado y ser humilde son dos cosas distintas. Pero lo que queremos hacer es la humildad en el Espíritu de Dios. Esa humildad que Jesús siempre mantuvo. Y cuando venía la gente, Jesús los trataba con decoro. Jesús los trataba con decencia. Jesús los trataba con misericordia. Y a todo el que se llegaba a él, Jesús siempre le tenía una palabra. A todos. Mira, a todos. En cierta ocasión vinieron un grupo de hombres empujando y maltratando a una mujer y la trajeron donde Jesús y la patearon y la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron: ¿qué tú dices? Nosotros la encontramos en el pleno acto del adulterio y la ley dice, oye, refiriéndose a la ley de Moisés,
Y la ley dice, eso es lo que, como decir, la Biblia dice, la ley dice que si la encontramos en acto de adulterio, tiene que ser apedreada, hay que matarla a pedrada. Y cada uno tenía unas cuantas piedras en las manos, listos para venir frente a Jesús y darle muerte a aquella mujer. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Y escribiendo en tierra, oiga, hay que usar la imaginación. Yo me imagino que Jesús comenzó a poner el nombre, porque Jesús conocía. Mire, Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce tu condición. Aunque tú no hayas ido al Padre en el nombre de Jesús, ni hayas hablado con Jesús, nunca. Jesús conoce tu condición. Jesús conoce tu relación sobre la tierra. Jesús conoce tus pecados. Jesús conoce todo lo que tú eres, lo bueno y lo malo que puedas tener. Jesús lo conoce, porque nada se puede escapar a la mirada y al ojo de Dios. Jesús se inclinó en tierra. Yo uso la imaginación y creo que Jesús empezó a escribir los nombres de cada uno. Y en el nombre de Pedrito, por poner un nombre hipotéticamente, Jesús puso: Pedrito, estuviste con ella aquel día, estuviste con ella aquella otra noche, la sedujiste aquella tarde, trataste de abusar de ella sexualmente aquel día porque era una mujer adúltera, aprovechándote. Y luego siguió poniendo nombres y puso Maqueo. Vamos a poner otro nombre: Maqueo, tú, Maqueo, no es Mateo, es Maqueo con Q. Maqueo, tú invitaste a esta mujer a tu casa teniendo tu esposa, y tú estuviste con ella en la misma cama donde tú estuviste, donde tú convivías con tu esposa diariamente. Y Maqueo estaba allí. Y comenzó Jesús a escribir, y estando un rato escribiendo en tierra, oiga, cuando levantó la mirada hacia donde estaba la gente, habían solamente piedras. Hermano, ¿usted sabe cuánta gente tiene piedras en las manos para tirártelas? ¿Tú sabes cuánta gente tiene peñones en las manos para lanzártelas, asesinarte, hacerte cantos, sacarte del medio? Pero Jesús está dispuesto, Jesús está presto para perdonar tu pecado. Jesús está presto para limpiarte de toda maldad. Jesús está presto para limpiarte de toda suciedad del infierno. Jesús está presto para librarte de las garras del diablo. Jesús está presto para darte vida. Jesús está presto para llevarte a la gloria celestial. Jesús está presto para que tú disfrutes de las grandezas que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Cuando Jesús levantó la mirada, solamente habían piedras, muchas piedras. Mire, una cantera había allí, en aquel lugar. Y Jesús mira a la mujer y le dice: mujer, ¿y los que te acusaban dónde están? Ella dijo: Jesús, Señor, se han ido, se fueron. Ella, me imagino que estaba asustada, asombrada, perpleja, atónita. Y Jesús, se fueron, no sé, se fueron, solamente están las piedras ahí. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ellos no te condenaron porque no te pudieron condenar por sus propias circunstancias, por sus propios pecados. Yo tampoco te condeno. Jesús le dijo: vete y no peques más. Hermano, importante, a veces que pedimos perdón, pero habiendo pedido perdón, continuamos ofendiendo. A veces que el Señor nos perdonó, y habiéndonos perdonado el Señor, continuamos pecando. ¿Usted sabe lo que usted está haciendo? Usted está ofendiendo a Dios. Y por ofender a Dios, usted alcanza el infierno. Tengo que hablarlo de esa manera, porque en estos días ya no se puede andar con paños tibios. Ya no podemos andar con paños tibios, ni con ay bendito, ni con el duérmete, nene. Hay que decir las cosas claras.
Si usted es un desobediente, usted va para el infierno. Si usted está tratando de jugar con Dios, usted va para el infierno. Si usted frente al pastor es una cosa y detrás es otra, usted va para el infierno. Es mejor que hoy se arrepienta, es mejor que hoy arregle su cuenta con Dios, es mejor que hoy se arregle bien y se agarre bien de la mano de Dios, para que cuando venga el día del levantamiento de la iglesia, usted y yo podamos levantarnos a la gloria celestial en paz y en tranquilidad. ¿O acaso usted cree que para el cielo que el pastor suyo va, usted habiendo mentido tanto y maltratado tanto a su pastor, acaso usted cree que para el cielo que el pastor va, usted va? Es importante, hermano, que reaccionemos y reflexionemos. Si no reflexionamos y reaccionamos a la palabra que Dios te habla hoy, los días están difíciles. No se sabe cuándo va a ser el levantamiento de la iglesia. No se sabe cuándo va a ser el sonar de la trompeta. No se sabe cuándo va a venir el deseado de todas las naciones. Mucho menos tú sabes cuándo vas a morir. ¿Cuántas de las personas, de las miles de personas que han muerto a nivel mundial, hubieran imaginado que hoy son cadáveres? Ninguno hubiera pensado que hoy iban a ser cadáveres. Ninguno lo pensaba. Porque muchos, mire, yo tengo 61 años, aunque aparento de menos. Pero gloria a Dios, alabado sea el Señor. Mi esposa está aquí riendo, no te rías, Sara. Sara ahí, no te rías. Aleluya, como el ángel le dijo a la esposa de Abraham. Mira, y yo siempre he dicho que voy a vivir 120. Y si el Señor quiere que ahora a los 61 yo muera, yo no puedo vivir mi vida como que voy a vivir 120 años y seguir haciendo y deshaciendo, porque me siento joven, porque me siento bien emocional, física y espiritualmente, porque mis emociones están bien, porque mi cuerpo y mi salud están bien. Mire, hermano, no se recueste de eso. Agárrese de Dios. Si nos agarramos de Dios todos los días, lo que pueda venir no importa, porque nos vamos para el cielo en el nombre del Señor. Y aquí estas mujeres estaban pensando lo que la gente siempre piensa. Y ahora, mire, la gente se ha lanzado a la calle todos los días para los supermercados. ¿Usted sabe lo que es que hay gente que no pueden estar en su casa todos los días? Hay gente que no pueden estar sin ir a un supermercado o a un negocio a comprar algo todos los días, todos los días, todos los días. Esa fea costumbre es la que hoy en día tiene a Puerto Rico y al mundo entero como está, con tantas crisis y con tantos contagiados con el coronavirus. La gobernadora ha querido hacer un trabajo y la gente ha querido hacer lo que le da la gana. Al igual que la palabra viene para redarguir, el Espíritu Santo viene para redarguir de pecado, pero usted hace lo que le da la gana. El Señor viene y te habla por su palabra y te dice: convertíos y arrepentíos y sean bautizados y alcanzar el reino de los cielos. Y la gente dice: pues no me convierto, no me arrepiento, no quiero ser bautizado y por ahora no me importa el reino de los cielos. Y sigue viviendo tu vida. El Señor está pendiente, hermanos. El Señor está pendiente tanto de los cristianos como de los que no son cristianos. Y hoy en Facebook alguien ponía: ¿soy religioso o soy cristiano? Refiriéndose a una religión, decía: ¿soy católico o soy cristiano? Déjeme decirle, hay gente que dice que cristiano es todo el que cree en Cristo. Cristiano todo es el que acepta, cristiano es todo el que acepta a Cristo como su Salvador, vive de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia, vive en paz con los demás, ama a su prójimo, no ofende a su prójimo, obedece a Dios y obedece a lo que Dios puso de líderes en su iglesia, en el gobierno, en el estado, en la nación. Eso es ser cristiano. Ser cristiano, todo el mundo dice: pues yo soy cristiano porque creo en Cristo. Una vez yo le dije a una señora: usted no es cristiana, y me dijo: ¿qué es que soy? ¿Un animal? No es que es un animal, no es que es una bestia, no es que es una vaca, ni una yegua, ni un caballo. No, no es eso. Es que usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, porque la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no es solamente creer y dejarlo ahí, es creer y vivir como creyente, vivir como que crees en Cristo. El mismo Jesús dijo, porque a veces que decimos, Jesús es mi amigo, Jesús es mi paz. Mire, y hay una alabanza que dice, Jesús mi fiel amigo, mi dulce capitán, ¿verdad que sí? Llévame conmigo, no quiero volver atrás. Mire, Jesús es nuestro amigo. Pero Jesús le decía a la gente, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y a veces que decimos que Jesús es nuestro amigo, pero nos importa un bledo hacer lo que Él nos mandó en su palabra. Cogemos la Biblia y algunos pedacitos que nos convienen para seguir viviendo y haciendo y deshaciendo. Esos pedacitos que nos gustan, esos pedacitos nos encantan y vivimos felices con esos pedacitos. Como dice el hermano Martínez Camarón cuando predica, Jesus love, God is love. Ok, Dios es amor. Dios es amor, pero cuando dice Dios es fuego consumidor, hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser si Dios es amor? Dios no ordena que nadie se vaya al infierno. Dios no está ordenando que tú te vas para el infierno. El que está ordenando que te vas para el infierno eres tú mismo, porque no quieres aceptar a Cristo como Salvador y servir como Él quiere que se le sirva, en espíritu y en verdad, y como dice la palabra. Las Marías estaban buscando quién le removiera la piedra. Dios siempre tiene un plan A. Como decía mi esposa el viernes hablando, que la gente dice, ay Dios mío, necesitamos un plan B. En Dios nunca hay plan B. Dios siempre tiene un plan A. Siempre el plan de Dios es el plan A. Mire, plan A. Ese es el plan de Dios. Nunca hay plan B ni plan C para el Señor. Todo el tiempo, el plan de Dios es el plan A. Y ellas preocupadas porque quién le movería la piedra. Y cuando llegaron al lugar, la piedra estaba removida. Estás preguntándote hoy, Señor, ¿cuándo recibiré la sanidad? Señor, ¿hasta cuándo voy a vivir esta angustia? Señor, necesito paz. Señor, necesito liberación. Señor, esta enfermedad ya no aguanto más. Déjame decirte que el plan A de Dios está correcto. Aquellas mujeres no viraron, no retrocedieron, no se fueron a buscar a nadie. Siguieron caminando hacia donde estaba Jesús. Siguieron caminando hacia la tumba donde habían puesto al maestro. No se detuvieron ni retrocedieron. Siguieron caminando hacia la tumba. Siguieron caminando hacia donde estaba el maestro. Porque, mire, hay una palabra en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan hay una palabra en el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Mire lo que habla. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquellas mujeres habían presenciado ese acto. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, ahí habla acerca de cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro. Marta, que era una mujer que siempre estaba en su casa, por eso es que Jesús cuando iba, María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar palabras. Y María siempre estaba empapada de la palabra. Pero Jesús, en una ocasión en la casa, le tuvo que decir a Marta, 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 afanada estás en los quehaceres de tu casa, afanada estás en tu trabajo, afanada estás en tus preocupaciones, afanada estás en lo que va a traer el día de mañana, afanada estás en lo que va a venir en el futuro. Mira, basta su día, el día de hoy,
con su propio afán. Basta el día de hoy. Y le dijo a Marta, ubícate y humíllate como María tu hermana. Pero cuando vino el día de la prueba, que fue el día de la muerte de Lázaro, Marta salió corriendo y le reclamó al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermana no hubiera muerto, porque ella estaba haciendo lo que hacer, pero también estaba escuchando. Pero Jesús le dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, la piedra que está puesta, que nadie la quiere quitar, yo la voy a quitar, te dice el Señor. No te he dicho que si crees, nadie te podrá hacer frente. No te he dicho que si crees, nadie te va a estorbar. No te he dicho que si crees, debes andar en luz, debes andar correctamente. Bueno, hermano, es una reflexión. A mí me enseñaron en el instituto que las reflexiones son de 10 o 12 minutos. Ya voy por más de media hora, como 40 minutos, y ya pasó la reflexión. Ya es un mensaje, ya es un sermón. Esta enseñanza, hermano, de las muchachas estas, de María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, esta enseñanza para nosotros debe ser clara, porque para poder recibir la bendición y el mensaje de Dios, no podemos retroceder. Tenemos que seguir adelante. Estas Marías, estas mujeres no retrocedieron, no fueron a buscar, siguieron caminando, siguieron hacia el frente, sigue hacia el frente, a paso firme, a paso agigantado. No te detengas, porque cuando llegues al lugar donde Dios te envió, allí va a haber una bendición grande, y el Señor ha de abrir la puerta para que tú tengas una gloria especial en tu vida. Cuando llegaron, la piedra estaba removida y encontraron un ángel vestido con unas vestiduras especiales, y el ángel le dijo: ¿a quién estás buscando? ¿A Jesús, al que mataron, al que murió el viernes? Él no está aquí, ha resucitado. Jesús no resucitó para que andemos por ahí con la frente en alto diciendo, como dicen por ahí, bien hechadura, echándomela porque soy cristiano. Porque no, hermano, no. Humildemente, predicándole a los demás la salvación de Cristo. Humildemente diciéndole a los demás: si no te arrepientes, la sangre de Cristo no te limpia de pecado. Debes convertirte a Cristo, debes aceptar a Cristo, debes aceptar el sacrificio de Jesús, debes aceptar la resurrección de Jesús, debes aceptar que el poder de Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos, y el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará a nosotros victoriosos, y estaremos en las nubes, allá en la gloria celestial, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gozando de las mansiones celestiales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A la 1 de la tarde voy a traer otra reflexión diferente, pero con un mensaje similar, para que nos apercibamos, porque el Señor quiere que la iglesia esté preparada. Padre celestial, Dios de poder, te doy gracias en este día. Gracias por esta primera reflexión de varias que vamos a dar en el día. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que tú bendigas a todos los que están viendo, todos los que se conectaron a través de Facebook Live. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, que como hemos pecado, Señor, de esa misma manera vayamos a tu presencia a pedirte perdón por nuestros pecados, a pedirte perdón porque te hemos fallado, a pedirte perdón porque hemos, Señor, pecado contra el cielo y contra ti. Señor, ayúdanos para poder ser más que vencedores. Bendice a los hermanos y permite que este día de ayuno y oración podamos seguirlo hasta que tú quieras, Señor. Te glorifico, te alabo y te bendigo en todo momento. Amado hermano, amado amigo, este es tu amigo, el pastor Josué Rivera, pastor de la iglesia Defensores de la Fe en Punta Diamante, en Ponce, Puerto Rico. Nos vemos a la 1 de la tarde en otra reflexión más de lo que Dios hace, porque Dios siempre es bueno. Shalom.